Nano era muy flaco, flaquísimo, era pura costilla, era muy gracioso, era agrio también, hacía hígado, ¿no? Jugábamos, nosotros éramos 6 hermanos y éramos como una escalera, ¿no? Nos llevábamos un año cada uno. A veces yo lo hacía picar a Nano y Nano se trepaba. Nosotros teníamos una mezanine en la casa, era la biblioteca de mi padre, y se colgaba y se amenazaba que se iba a suicidar, ¿no? Y yo lloraba y le decía, hermano, no, no, y se colgaba, ¿no? Y eran 2 metros de altura, ¿no? Pero me hacía sufrir porque no estaba seguro que mi hermano se iba a tirar. Mi vida cambia de alguna manera cuando yo conozco a Nano, porque yo tenía, digamos, una relación con todos en el colegio como cualquier otro. A los 10, 11 años, entrando a la clase, y la típica de Nano, ¿no? Que soltaba un comentario chistoso o gracioso de afuera, de atrás. Creo que Nano nos demostró que el humor puede estar en los lugares más serios, en los lugares más profesionales. En un velorio te soltaba un chongo, Nano, ¿no? O sea, creo que era la característica de él que recordaría siempre, ¿no? Sabía hablar muy bien. Y para ser dirigente estudiantil, tú tienes que saber hablar y saber comunicarte con los otros, ¿no? Y entonces, a mi modo de ver, él lo hacía regio. Tenía mucha soltura y seguridad en sí mismo. Y eso lo conservó, creo que durante toda su vida. 13, 14 años, él ya quería ser presidente de la República. Y él daba discursos desde su ventana. En San Felipe, su cuarto tenía una pequeña ventana, ¿no? Y admiraba los discursos de Haya de la Torre. Y él ensayaba delante de los espejos, a ver cómo se veía, de qué lado se podía ver. Y cuando yo lo he visto en el Congreso dando sus discursos, yo lo veía ahí a los 14, 15 años. En el fondo, él era una persona política, un animal político, ¿no? Su interés era muy, muy orientado a cambiar las cosas, a cambiar la situación. Nano decía que era muy importante conocer a las personas, o sea, a la persona humana, aun cuando fuéramos a trabajar en el ámbito empresarial, porque para trabajar en una empresa tú tienes que compartir los valores de la persona. Como amigo, es una persona con la que te podías hacer amiga muy rápidamente, porque era un libro abierto, porque tenía muchas aristas que hacía que te volvieras amigo de él. Tú te vuelves amigo de la gente por algunas coincidencias, amigos por deporte, amigos por el colegio, amigos por la universidad, amigos por el trabajo. En el caso de Nano, tú te volvías amigo por todas esas cosas. Siempre fue una persona muy, muy entretenida, alegre, fue la persona que esperamos en todas las parrillas, en todos los almuerzos que llegara, porque realmente era alguien que te hacía disfrutar de la vida, ¿no? Conozco a Nano a través de mi hermano Ángel. Trabajaban juntos y me pasó la voz de que necesitaban un asistente. Me citó en el Starbucks de Óvalo Gutiérrez, esa era su oficina. Y sí, como él dijo, en esa época hicimos clic. Supe de Nano una mañana cuando prendí el televisor y vi este magnífico programa que él tenía, ¿no? Y de pronto dije, algún día yo quiero estar ahí, yo quiero conocer a Nano. Necesitábamos entrar a una zona de influencia de una empresa minera que estaba muy convulsionada y vimos en Nano un kamikaze perfecto. El principal para nosotros era Nano. Sin embargo, pensábamos que la gente no se iba a pegar mucho. Podíamos entender que en Lima, a nivel urbano, pero no en una zona de influencia. Habló Nano. La gente se enganchó con Nano y cuando se va Nano se van 2/3 de la gente. Es ahí donde decimos, wow, este hombre es un fenómeno. La gente había ido a ver a Nano. Lo que me impactó mucho de Nano desde que lo conocí fue su buena vibra, su actitud positiva y su calidez, ¿no? Esa calidez humana que tiene él. Me llamó la atención lo cómico que era, lo alegre que era. Era una reunión donde, no obstante que se le veía nervioso,
Me imagino que, porque también estaba Keiko ahí, pasó, será pues unos cuantos minutos y ya parecía una reunión de amigos de toda la vida. Nosotros jugábamos mucho War o Risk, que se llamó después este juego, y era un juego estratégico de guerra, ¿no? Entonces los 6 hermanos, cada uno era un color, y cada uno pues, empezaba a atacar, y él era muy estratégico, ¿no? Muy analítico, muy defensivo en sus jugadas, ¿no? Y muy de hacer alianzas con otros hermanos para después que te ataquen, ¿no? Y quedarte con tu territorio, ¿no? Una vez ahí en Moscú me hizo unas cosas que yo casi me muero. Fue y le quitó un gorro a un chico que estaba medio dormido y era policía. Le quitó su gorro y se lo puso a él. Y yo le decía, tienes que devolverle el gorro. Me acuerdo una vez que fue un viernes y normalmente tú vas a la oficina y tienes que regresar a la chamba. Y empezamos a comer y por ahí tomar unas chelas, un vino, no recuerdo. Y ya medio que estábamos ya medio sazonados. Y Nano dijo, ya hay que meternos a la piscina. Y yo, Nano, me tengo que regresar a la chamba, ¿no? Mi primo también estaba, Martín, Pancho. Y al final ya yo no sé qué le dije a mi jefe y terminamos, nos quedamos hasta la noche un viernes en la piscina, sacó ropa de baños. Yo perdí mi trabajo, perdí una novia y perdí a mi papá en 3 meses. Estaba como que un poco bajetón. Y justo Nano me dijo, Martín, mañana es mi cumpleaños, vente a mi casa y nos tomamos unos tragos. Nos fuimos a la bodega de Azo, me llevó, me dijo, siempre tienes que tomar este trago, que es de los mejores, un whisky Jameson, que es irlandés, doble destilado, me acuerdo, me habló bastante bien ese whisky. Nos tomamos 3 vasos ahí, después nos fuimos a su casa y conversamos un montón. Pues mira, Martín, tienes 26 años, crees que estás jodido, me dijo, crees que las cosas están mal, que no te gusta cómo te está yendo, pero tienes 26 años, me dijo, tú sabes lo que yo daría por tener 26 años. Todo va a mejorar, todo te va a ir bien, tranquilo, sigue adelante, esto recién empieza, me dijo. Por esas cosas del destino, el 2016 soy convocado para ayudarlo en su campaña presidencial de Solidaridad Nacional y ahí sí la convivencia fue absoluta. Y yo te puedo decir que mi sentimiento con respecto a Nano es que es un hombre más bueno que el pan. En esa campaña lo dejaron solo y yo le decía, Nano, o sea, te han dejado solo, tienes todo el derecho de salir, informarlo y retirarte porque vas directo al colapso. Y Nano me dijo, no, Carlos, que la gente me falle a mí no significa que yo le falle a la gente. Estábamos almorzando con él y con Pancho, con su hermano, antes de una conferencia, veníamos en la noche, y yo me atoro. Y inicialmente no se dieron cuenta hasta que me paré, porque ya no podía respirar. Traté de agarrar el vaso de gaseosa, de agua que tenía y no pude. Y Nano era muy delgado, a pesar de que ya había comenzado a hacer ejercicio, ¿no? Yo en ese momento fácilmente le llevaba 30 kilos de diferencia, 30 kilos más, obviamente. Y él comenzó a hacerme esta técnica que ahorita no recuerdo el nombre, que es la presión en la boca del estómago para ayudarte a desatorar. Lo hizo 2 veces, no pudo, y en la tercera lo llegué a hacer, ¿no? Los 2 terminamos agotados porque ese esfuerzo te cansa mucho. Y en la noche me dijo, algún día podrás decir que el presidente del Perú te salvó la vida. En una de las capillas, en una de las montañas, en el Camino de Santiago, se hizo pasar por el cura que ponía los sellos a los peregrinos, hasta que vino la administradora de la iglesia y nos sacó prácticamente a palazos. Una vez lo contrataron para una conferencia y bueno, ya estaba todo organizado, ¿no? Y en eso me llama la chica que Nano no llegaba. Le decía, pero sí, yo le había reservado estacionamiento, todo, que no llegaba. ¿Y qué había pasado? Que se había ido en la moto. Y tenía un maletín en la espalda, tipo delivery, y ahí estaba su laptop y su saco. Y el vigilante no lo dejaba entrar. Por más que él decía que era el expositor, no le creían. Una vez cuando estuvo
para la campaña del 16, me parece, pero conversando, porque conversábamos de las estrategias, de cómo se podía hacer, nos juntamos con un amigo, con un tercer amigo, en su biblioteca. Y en algún momento le digo, oye, ¿por qué estás callado? Le digo, ¿por qué estás callado? Y me dice, no sé, me dijo, me da la impresión que estoy viendo a Lennon y McCartney conversando. Y esa cuestión me encantó, la verdad, porque yo dije, sí, pues yo lo veo poco al flaco, ¿no? Pero cada vez que nos veíamos, regresaba esa conexión. Recuerdo mucho que íbamos a hacer un vivo para la Escuela Naranja. Y yo, que había estado, digamos, en prisión 16 meses, luego salí en pandemia, no había estado expuesta a dar discursos en vivo. Entonces estaba preparándome, estudiando, y antes de salir, Nano me agarró del brazo y me dijo, lo más importante que dijo es que lo disfrutes. Y siempre me acuerdo, cada vez que voy a salir a hablar en público, me acuerdo de ese consejo de Nano. Él tenía un humor negro, ¿no? Es decir, estábamos en alguna reunión, era muy sarcástico, ¿no? Un humor muy fino, pero sarcástico. Y eso te llama mucho la atención en un entorno político, en donde normalmente siempre dices las cosas adecuadas, en el momento adecuado, con las palabras correctas. Y siempre Nano era el que se podía acercar a ti y te decía algo en tono muy bajo, pero con un contenido muy fuerte. Entonces era imposible a veces contener la risa, pero eso ayudaba muchísimo a distender las reuniones, a mejorar el trato con las personas. Políticamente incorrecto por excelencia, pero creo que eso lo hacía una gran persona y a su vez un gran político. La empresa consultora marchaba muy bien, teníamos muy buenos clientes, buenos proyectos, pero Nano siempre tuvo inquietud por el tema de las pymes. De hecho, su inquietud vino de cuando él hizo su MBA. Cuando hizo el MBA, su tesis fue justamente sobre la pequeña empresa. Y él siempre se había mantenido relacionado a el desarrollo de los emprendedores. Entonces dijimos, por nuestra empresa, por costos, por lo que cuestan nuestros proyectos, no puede darle servicios a una pyme, pero sí podemos hacer un programa de televisión que enseñe lo que nosotros vendemos a las grandes empresas para desarrollo organizacional, para que lo reciban de manera gratuita. Y entonces ahí fue que surgió la idea del programa Somos Empresa. La familia para él era lo principal, ¿no? Nano siempre fue muy generoso y muy atento a los problemas que uno podía tener, ¿no? De 6 hermanos, 18 sobrinos, 30 primos. Él siempre procuraba que estemos unidos. Primero su familia nuclear, ¿no? Y sus hermanos, ¿no? Mataba por sus hermanos. Siempre Nano, sus hijas, dispuesto a todo, ¿no? Más allá de sus ambiciones, más allá de sus proyectos personales, siempre era mi tía Mila, María Paula y Valeria. Él estaba muy orgulloso del desarrollo de sus hijas y a su mujer la quería muchísimo, a Mila la quería muchísimo. Yo creo que eso ha sido para él una cosa sumamente importante. Su padre era muy importante también, a sus hermanos, pero su padre porque él le tenía mucha admiración de todo lo que él había sido, ¿no? Yo me identifiqué mucho por Nano por algo que creo que no le comentaba a nadie. Su familia era muy parecida a la mía. Nano es la primera persona que me cuadra, y se lo acabo de contar a mi hija después que Nano ha muerto. Quien me hace soltarte es Nano, porque yo era muy papá gallino, muy a la antigua.
me hace entender que si ya le hemos dado a nuestros pollitos el alimento material y moral suficiente, ya debemos dejar que vuelen. Hablaba mucho siempre de Mila, de sus hijas, de su papá, sus hermanos. Siempre nos contaba anécdotas, sugerencias, malcriadeces. Siempre estaba preocupado por buscar espacios, porque como era un hombre bastante ocupado, siempre estaba preocupado en la agenda en ver un espacio para compartir con su familia. Y eso me gustó desde un comienzo. Una de las cosas que nos conectó mucho fue que nosotros recordábamos constantemente a nuestros papás. Conversábamos mucho de la necesidad que teníamos de contar con ellos. En mi caso ya habían pasado muchísimos años desde la partida de mi padre. En el caso de él era algo relativamente reciente. Él lo extrañaba muchísimo y lo tenía presente en todo momento, ¿no? Confirmé hace pocas semanas en una invitación que nos hizo al Congreso que lo que estaba haciendo era lo que le gustaba y lo que disfrutaba. Pensaba que tenía la vocación de servir, de ser un buen político, de enseñar. Desde la trinchera que le tocaba estar, estaba trabajando por lo que él creía que necesitaba el país. Durante muchos años en temas de emprendimiento, antes de eso en otros temas, y después desde la política, ¿no? Yo estoy seguro que lo más importante que en su vida era enseñar a cómo deberías mejorar tu vida. Yo creo que eso lo tenía muy claro él, ¿no? Cómo deberías, te enseñaba a cómo mejorar tu vida, la vida de los demás, como él decía, ¿no? Creo que él vivía para la política y sabía que dentro de la política pues iba a tener problemas, ser criticado, sabía que lo iban a criticar y aceptaba todo eso porque era parte de lo que él ya había aprendido. Y creo que ser político era el fondo de su empresa, pero político en el buen sentido, ¿no? O sea, el que quiere cambiar las cosas porque no está contento con la situación. Lo más importante para él era servir al Perú. Él me advirtió y me dijo, yo me voy a dedicar al mundo de la empresa hasta que decida dedicarme al 100% a mi vocación. Y para él la política era el interés por servir al país, y yo creo que eso lo puso por delante de todo, ¿no? Yo he sido hinchaza de Nano, de mi hermano. Me encantaba verlo en entrevistas, en intervenciones en el Congreso, en discursos con emprendedores, en conversaciones con gente amiga que yo le presentaba. Yo me sentía muy orgulloso de él, de su inteligencia. Un hombre muy inteligente, con una visión de estadista. Primero que una persona muy buena, y eso creo que los que sabemos, los que hemos estado con él, siempre lo hemos tenido presente. En segundo lugar, él era muy inteligente. Siempre te dejaba algún aprendizaje, incluso hasta en una broma te podía dejar un mensaje, algo. Era alguien que hacía las cosas. Nosotros tenemos un defecto familiar que hemos ido corrigiendo, que nos gusta pensar planes, hacer planes. Pongo el ejemplo que estamos haciendo ahorita. Hay que hacer un video sobre Nano. Lo planeamos y nunca lo hacemos. Nano hacía las cosas, ¿no? Creo que por eso le fue bien, por eso tuvo éxito en bastantes proyectos, porque no dejaba nada para después, no siempre lo hacía. Su calidad humana, su inteligencia. Pero la calidad humana era excepcional. Admiro su sencillez, admiro su don de gente, admiro su capacidad de empatía y de poder, ya te dije, ponerse de repente en los zapatos de cualquier persona que se cruzara para poder entenderte. Todas esas cosas que tiene un líder, todas esas cosas que tiene un gran amigo, creo que esas son las cosas. Es difícil, enumeraría muchas cosas que me quedarían, que seguro me quedan para siempre en la vida, ¿no? Su lealtad, más allá de sus propios
intereses o del propio daño que su lealtad pueda generarle. Viendo cómo se ha comido sapos y dinosaurios en el Congreso, ¿no? Él siempre decía, yo soy un hombre de partido, y un hombre de partido tiene que ser leal y tiene que ser disciplinado. No quiere decir que vaya contra sus principios, siempre en la línea de sus principios, pero asumiendo costos que una persona normal no asumiría. Su lealtad y su valentía para ser leal. Yo creo que hay algo que el Perú debe reconocer de Nano, ¿ya? Que es su valentía en hacer política en momentos, sobre todo en los momentos como hoy, donde la política per se es criticada. Y él sabía que tomar, digamos, los riesgos de entrar a elecciones, etcétera, siempre iba a ser mal visto por alguien. Y creo que la valentía de Nano de asumir esas críticas es lo más valioso y creo que es lo que los jóvenes sobre todo deben entender. Nano era una persona totalmente fiel a sí misma, o sea, era una persona muy auténtica. Luego, lo otro que admiraba de él era su capacidad creativa. O sea, Nano tenía una manera distinta de ver las cosas. Cuando nosotros veíamos el escenario, y a veces escenarios muy complicados, él siempre tenía una forma distinta de plantearlo como reto o darle la vuelta. Entonces, esa creatividad, esa mirada diferente era algo que lo distinguía. Nunca lo vi bajoneado, nunca lo vi deprimido, nunca. De hecho, nunca lo vi molesto. Era algo que me impresionaba. Nos podía pasar de todo, pero ni deprimido ni molesto. Siempre estaba con una actitud súper positiva. Nano tenía esta capacidad de poder dialogar con todos. Cuando se dio la oportunidad de que ocurriera un encuentro entre Pedro Castillo y yo, y Pedro Castillo me retó a debatir en Chota, días atrás le dije, Nano, además que tiene sangre cajamarquina, te doy un encargo. Yo te pido que vayas a Chota y tu misión es que el debate se lleve a cabo. Pusieron muchísimas trabas. Nano tuvo que lidiar con todo tipo de bombas, ¿no? Porque trataban de evitar que ese debate se lleve a cabo. Pero cumplió el objetivo. Fue un gran tipo. De esos que salen realmente muy de vez en cuando, cuyo aporte todavía no se va a sentir, probablemente sea silencioso, pero yo estoy seguro que él ha sembrado muchas cosas que después van a florecer. Siempre me decía que debería estar preparada para el cambio, siempre. Que no me diera miedo reinventarme, que no me diera miedo caer, que él admiraba a las personas, incluso las que se equivocaban, para poder salir adelante. Difícil decir una, pero la alegría que disfrutaba, el ingenio, la manera de transmitir su conocimiento de manera súper entretenida, gran amigo, gran padre, muchas cosas buenas, y siempre lo vamos a recordar, siempre disfrutando, riéndonos, muy alegre. Creo que hay muchas cosas que puedes admirar de Nano. Su convicción y su disciplina para perseguir sus objetivos. Era un tipo muy disciplinado y cuando se proponía un objetivo se iba a organizar de tal forma que no iba a desfallecer. En cualquier, o sea, si era ahora con la maestría que estaba haciendo de filosofía, o si era con un libro que tenía que hacer, o con una nueva conferencia que tenía que dar, o con un discurso, o con su familia, cómo organizarse para darle tiempo a su familia. Creo que esa disciplina es algo que admiraba mucho en él.
voy a extrañar su consejo permanente, el tenerlo cerca, el tenerlo a 12 cuadras de mi casa y poder ir una mañana para pedir algún consejo, ¿no? Eso, el llamarlo por teléfono, así me contestara 9 horas después, ¿no? Y que me deje un mensaje hablado. Lo voy a extrañar muchísimo. Era un gran contador de anécdotas. Cuando te contaba algo, actuaba, te hacía las voces, te hacía la mímica, te metía en la anécdota y terminabas matándote de risa, ¿no? O sea, era un gran contador de anécdotas y su humor es algo que difícilmente vamos a volver a ver de esa manera. Nano ha sido un maestro, es una persona que yo quiero muchísimo, que la voy a tener siempre presente y que su ejemplo, el que va a seguir como un legado para todos nosotros. Sus sonrisas, picardía, ¿no? Las burlas que hacía, que me hacía reír un montón. Se andaba y se burlaba así, ¿no? Yo siempre le he dicho, no, yo soy un poco tímido, yo soy un poco ¿no? quedado. Y él siempre me decía, seguro que lo sabemos todos, de su chispa que él tiene, me dice, Víctor, a tu edad ya no es timidez. Me decía, no, hasta los 18 es timidez, no, ya de 18 para adelante ya es cojudez, ya los 50 que tienes es recontra. Lo decía él, ¿no? Entonces, son muchas cosas las que uno recuerda. Buenas, siempre buenas sobre él, ¿no? Nunca lo he visto molesto, triste. Le vendieron la idea de que había que ir a Oxapampa, a la Sierra Central, y que lo esperaban 3.000 personas de una comunidad. Y no había plata para nada, así que él fue en su carro con Héctor, y yo alquilé una camioneta con mis equipos, también con la mía, porque nos habíamos identificado tanto con Nano que dijimos, vamos a acompañarlo. Lo recibieron 6 personas, no 3.000. Y Nano salió, bueno, hicimos el intento, llegamos hasta acá y haciendo bromas. Creo que el Perú lo va a extrañar. Creo que el Perú no se ha dado cuenta de lo que ha perdido, por ejemplo, con su trabajo hoy en el Congreso, donde ha sido un fiel de balanza, es decir, donde podía hablar con todos los sectores, las ultras de izquierdas o de derechas, y encontrar y tener la capacidad de lograr acuerdos. Creo que hacíamos un buen equipo, ¿no? Él era una persona sumamente sencilla, que además no dudaba en servir, en ponerse al servicio de uno, al servicio del grupo, ¿no? Él tenía interiorizado lo que era ser un líder, ¿no? Un líder no era una posición, un líder era en realidad alguien que finalmente se ganaba la admiración, el cariño, el respeto de los demás. Cuando una bancada se inicia, los congresistas no se conocen entre ellos. Yo los conozco a todos porque yo viajo a todas las regiones. Pero lograr una armonía ese primer año es bien difícil. Nano lo logró en pocos meses. Y él sabía, y a veces me decía, Keiko, es importante escuchar a tal persona. Es importante que llames a esta otra. Porque tenía una gran sensibilidad para saber qué es lo que la gente estaba sintiendo. La vehemencia con la que quería él sacar sus proyectos para beneficiar por lo que tanto luchó sus emprendedores, yo creo que Nano estaba feliz, creo que estaba en su mejor momento. Estaba satisfecho con la gente con la que estaba trabajando. Sentía que tenían los mismos ideales. Yo vi a Nano feliz. Disfrutar de la vida con lo que uno hace, ser perseverante. Evidentemente tuvo muchas caídas en la política, tuvo que tomar decisiones difíciles, algunas criticadas,
pero tenía claro lo que quería y trazaba un objetivo, perseveraba hasta cumplirlo, ¿no? Voy a extrañar ver sus discursos en el hemiciclo, definitivamente era un placer. Voy a extrañar verlo sobre un escenario, en una conferencia, que felizmente tenemos mucho registro de ello. Voy a extrañar esa capacidad que tenía para lograr consensos a todo nivel, no solamente en la política. Las bicicleteadas que pudimos hacer felizmente en las últimas semanas, una parrilla, las conversaciones interminables que podíamos tener sobre absolutamente cualquier tema, desde las cosas más intrascendentes hasta cosas muy, muy profundas, ¿no? Y definitivamente voy a extrañar su humor, ¿no? Ese humor ácido, esa capacidad que tenía para burlarse de sí mismo, para reírse de sí mismo, que nos la enseñó, algunos la teníamos un poco, pero la perfeccionamos con él, ¿no? El tener la capacidad de reírse en cualquier momento y de cualquier tema. Acá está la gallinita que tú me regalaste. Ay, lo máximo. Bueno, papi, eres un buen papi, te mando muchos besos. De parte de Vale también. Decirle a mi flaco querido que valió la pena su vida corta de 6 décadas, que ha dejado un gran legado, no solamente para su familia, sino para el país entero, reconocido en el día de su muerte, con honores de Estado. Creo que es el entierro, el velatorio que todos quisiéramos, y más aún un político del talante de Nano. En algún momento, ¿no?, le pude decir, te quiero mucho, Nano, ¿no? Estoy orgulloso de ti, gracias, ¿no?, por ayudarme, gracias por aconsejarme. Se lo pude decir en vida. Si es la última vez que yo lo vería, seguro también se lo diría y lo abrazaría. ¿Por qué te fuiste así, no? A mí me dio mucha rabia la forma en la que se fue. Creo que a todos, pero más que tristeza en ese momento sentí mucha rabia. Habíamos hablado el día anterior, yo había estado todo el mes detrás de él para verlo, para conversar. Por su agenda política era difícil tener un tiempo omitido porque yo solo puedo fines de semana y él va complicado, tiene familia también. Entonces ya me había atracado el día anterior, me dijo, sí, Martín, vamos a vernos, necesito relajarme, me dijo. Hijo, nos vamos a abrazar a Sota de todas maneras. Tenemos que ir y ver lo que está haciendo tu hija, porque él siempre me decía que su hija me admiraba a mí y decía que yo le decía, yo la admiro a ella, que todavía quiere ser pintora y pinta regio. Le diría, Nano, no te vayas, no nos dejes, ¿no? Eso es lo que yo le diría, no sé. Y yo le diría, sigue haciendo lo que estás. Yo no tengo crítica de su comportamiento de ese tipo. Que continuara siendo él, a pesar de que se arriesgaba en algunas cosas, ¿no? Que entiendo que se haya ido a buscar a su papá, que es algo que siempre conversábamos de ese momento de reencuentro con nuestros viejos, que lo entiendo totalmente, pero que eso pues no quita que lo vamos a extrañar, pues, ¿no? Y que nos eche una manito, que no se olvide de nosotros, ¿no? Que estamos acá y que vamos a necesitar siempre de su ayuda. ¿Por qué te has ido tan rápido? Hasta ahora se lo sigo reclamando. O sea, no entiendo. Es tan joven, deportista, sano. Tenía tanto por dar, venía contribuyendo tanto con el país, con el partido, con su familia. Pero claro, digo, ya estabas listo, ¿no? Tenemos un legado muy grande y una responsabilidad enorme, ¿no? Pero todavía le sigo reclamando que se fue muy joven, tenía todavía mucho por dar.
Gracias, Nano. Gracias por haberte conocido. Gracias por los años compartidos, por la enseñanza, por la amistad, por el cariño y el respeto. Felizmente se lo dije que estaba orgulloso de él, que estaba haciendo lo que debía hacer, que su padre estaría orgulloso de él. Y también se lo dije por WhatsApp. Espero que no tarde, ¿no? Que es un gran amigo y será para siempre. Los años, la vida me dio la oportunidad de decirle mucho. Pero creo que le diría gracias. Las gracias más amplias. Gracias por estar. Gracias por ser. Y gracias por dar todo lo que diste. Gracias. Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es mi